Alicia corría por el bosque nocturno sin distinguir el camino. Las ramas espinosas le arañaban el rostro, y aquel fino vestido de seda con el que había estado frente al altar apenas unas horas antes se había convertido en harapos. A lo lejos todavía se escuchaban las voces de la persecución y el grito ronco y furioso de su flamante esposo, Arturo: «Te encontraré y te destruiré». Su mundo entero se había derrumbado en una sola noche. De ser la novia más deseada del hombre más rico de la ciudad, había pasado a ser una presa. Huir de su propia boda había sido un acto de desesperación, pero cuando vio aquella habitación de luna de miel, más parecida a una sala de torturas con cadenas y látigos colgando de las paredes, comprendió que escapar era la única decisión razonable. Tan solo 6 meses atrás, ella era Alicia Skvorbotsova, una talentosa pintora que soñaba con exponer en la capital. Su vida cambió con la aparición de Arturo Novikov. Al principio parecía un galán atento, la colmaba de regalos, resolvía los problemas médicos de su madre enferma. Era mayor, influyente, y su atención le resultaba a la vez halagadora y perturbadora. Su mejor amiga, Carla, fue la primera en advertirla. «Alicia, parece que te está comprando. Ten cuidado». Pero ¿cómo ser cautelosa cuando él había pagado la costosa operación de su madre? La gratitud y el sentimiento de deuda la fueron atrapando lentamente en una jaula dorada. Aceptar aquel matrimonio fue el precio que pagó por la salud y la tranquilidad de la persona que más amaba. Las piernas le fallaban, la garganta le ardía por la falta de aire. Los perros se acercaban. Alicia tropezó con una raíz y cayó, golpeándose con fuerza contra el suelo. La oscuridad nubló sus ojos. «Ya está, es el fin», susurró mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Casi se había resignado cuando una mano fuerte le tapó la boca y otra la arrastró hasta un hoyo oculto bajo un roble. «Silencio», murmuró una voz masculina junto a su oído. Alicia se quedó paralizada, esperando lo peor. Pero a través de las ramas vio cómo los perros y 2 guardias de Arturo pasaban de largo. Un desconocido la había salvado. Cuando los ruidos de la persecución se desvanecieron, el hombre retiró con cuidado su mano. A la luz de la luna, Alicia alcanzó a ver su rostro, cansado, pero con una mirada firme. «Me llamo Marco, no voy a hacerte daño», dijo en voz baja, y en sus palabras ella sintió un extraño consuelo. La llevó a su escondite, una cabaña de caza abandonada en lo profundo del bosque. Dentro olía a humo y a pino. Encendió el fuego en la chimenea y en silencio le ofreció una manta. Con manos temblorosas, Alicia se cubrió los hombros, comprendiendo que por primera vez en meses se sentía a salvo. Aquella noche, incapaces de dormir, comenzaron a hablar. Alicia, dejándose llevar, le confesó lo de Arturo, la jaula dorada y lo que había visto en aquella habitación. Marco escuchó en silencio y luego dijo: «Lo conozco mejor de lo que quisiera. Me quitó todo: negocios, reputación, libertad». Resultó ser su antiguo socio. Arturo lo había traicionado pasándole millones en deudas, y cuando Marco empezó a hacer preguntas, organizó un atentado contra él. Desde entonces vivía como fugitivo, acusado de un crimen que no había cometido. 2 vidas destrozadas por el mismo hombre se encontraron en aquel rincón del bosque. A la mañana siguiente, el miedo en los ojos de Alicia se había transformado en determinación.
No podemos escondernos para siempre, dijo mirando a Marco. Él debe pagar, por mi vida rota y por la tuya. Marco intentó disuadirla, pero comprendió que no lograría hacerlo. En su casa de campo tiene una caja fuerte. Ahí guarda documentos, discos, todo lo que protege con tanto celo. Sé el código de la alarma, le confesó Alicia. Era un plan demencial, volver a la guarida de la bestia. Pero era la única posibilidad de recuperar su libertad. Días después, Marco contactó a un viejo conocido, Ignacio, que había trabajado con ambos. «Es el único en quien puedo confiar», aseguró. Se reunieron en una gasolinera abandonada. Ignacio, sonriente, con un costoso abrigo, desentonaba en medio de la precariedad de ellos. «¡Amigos míos, qué injusticia!», exclamó al oírlos. Prometió ayudar, tenía contactos en la policía y sabía cómo obtener los documentos de manera segura. A Alicia no le gustó. Desde el primer momento, sus ojos eran demasiado fríos para tantas palabras cálidas. El plan era simple, hasta la locura. Mientras Arturo asistía a una fiesta, ellos entrarían en su casa. Con llaves antiguas y sus conocimientos, Marco debía desactivar la alarma y Alicia abrir el cofre. La noche estaba oscura y ventosa. El corazón de Alicia latía con furia al acercarse a la mansión. Cada crujido de la grava sonaba como un trueno. Cuando Marco giró la llave en la cerradura, un escalofrío paralizó a Alicia. Estaba regresando a la pesadilla. Dentro reinaba un silencio siniestro. Rápidamente llegaron al despacho. Marco vigilaba la puerta mientras Alicia introducía el código con manos temblorosas. Un clic. La caja se abrió. Había carpetas y memorias USB. «¿Es esto?», susurró ella, guardándolos en la bolsa. En ese instante se encendieron las luces y una voz gélida sonó desde el pasillo. «Bueno, queridos invitados, ¿han encontrado lo que buscaban?». Era Arturo. Detrás de él estaban dos guardias. Y Ignacio, sonriendo con cinismo. La traición dejó a Alicia sin aliento. Arturo paseó por la sala, disfrutando de la impotencia. «Alicia, querida, pensé que eras más lista. ¿Correr por los bosques con un vagabundo?». Sus palabras cortaban como cuchillas. Los guardias redujeron a Marco. Ignacio entregó la bolsa con pruebas. «Gracias, Ignacio, siempre tan confiable», dijo Arturo, y de pronto lo golpeó con la culata del arma. «Pero no soporto a los traidores». Ignacio cayó al suelo con un gemido. Alicia gritó. Ahora estaban atrapados, sin esperanza de ayuda. Los encerraron en el sótano. A Marco lo encadenaron a una tubería oxidada. A Alicia la dejaron en la sala contigua. «Lo siento, te fallé», susurró Marco. «No, fui yo quien te arrastró a esto», respondió ella entre lágrimas. Pero de pronto el dolor dio paso a la rabia. Recordó un viejo acceso técnico, un túnel de emergencia del que Arturo se había jactado. «Tengo una idea», dijo con voz firme. Mientras Marco hacía ruido tirando de la cadena, Alicia logró forzar el candado de su puerta con una barra metálica. Corrió al túnel. Estaba oxidado, pero cedió tras varios intentos. Volvió con Marco y empezó a golpear el eslabón que unía sus esposas a la tubería. «¡Rápido!», le urgía él, oyendo pasos en la escalera. Un último golpe, el metal cedió. Saltaron al túnel, cerrando la trampilla justo cuando Arturo irrumpía en el sótano con un grito de rabia. El túnel era oscuro,
húmedo y parecía interminable. Corrían tropezando, oyendo los gritos de Arturo tras ellos. «¡Él conoce estos pasadizos!», exclamó Marco, arrastrando a Alicia. De pronto, una luz. La salida. Emergiendo en las afueras del bosque, respiraron libertad, pero escucharon motores rugiendo. Arturo los perseguía en todoterrenos. Su única esperanza era llegar a la ciudad y desaparecer entre la multitud. Exhaustos, llegaron a un pequeño café. La dueña, una mujer de unos 50 años, al ver los deshechos, los dejó entrar sin preguntas. ¿Necesitan la policía?, preguntó mientras bebían agua. «No, policía no», jadeó Marco. La mujer lo reconoció. Había sido contadora de la empresa que compartía con Arturo. Despedida injustamente. «Él también me destruyó a mí», dijo tristemente, y entregó a Marco una memoria USB. «Son copias de sus documentos. Las hice antes de que me echara. Tómenlas». Mientras revisaban los archivos, 3 todoterrenos negros se detuvieron frente al café. Arturo salió con un arma en la mano. «Sal, Marco, y trae a tu amiguita», rugió. Pero entonces sonaron sirenas. La dueña había llamado a la policía. Estalló un tiroteo. Marco cubrió a Alicia, protegiéndola con su cuerpo. Arturo apuntó directamente a él, pero un disparo vino de otro lado. Un francotirador de la policía neutralizó la amenaza. Arturo cayó, soltando el arma. La investigación duró meses. Los documentos probaron la corrupción, el fraude y los crímenes de Arturo. Todas las acusaciones contra Marco fueron retiradas. En el juicio, Alicia y Marco se tomaron de la mano. Cuando el juez dictó sentencia, sintieron que la pesadilla había terminado. Al salir del tribunal, Marco le dijo: «¿Recuerdas la vieja cabaña del bosque? La compré. Ahora es nuestro lugar». Un año después, la cabaña se había transformado en una acogedora casa de 2 plantas. Marco trabajaba la madera y Alicia pintaba sus cuadros. Su primera exposición estaba a punto de inaugurarse. Por la tarde, en el porche, compartían té contemplando el bosque que había sido refugio y ahora era hogar. «Sabes, a veces agradezco aquel terrible escape, porque me llevó a ti». Marco la abrazó en silencio. Habían pasado por el infierno, pero habían encontrado algo más valioso que cualquier riqueza: la libertad y el amor.